¿Puedo pactar con Dios? ¿Es válido que yo le proponga un pacto a Dios? Veamos lo que enseñan las Escrituras acerca de eso. En la Escritura nosotros vamos a encontrar que nada más existen 7 pactos. Estos 7 pactos que existen en las Escrituras son los pactos que nada más son válidos. No hay otros pactos que puedan ser válidos. Para esto nosotros necesitamos entender primero 2 cosas. Hay 2 palabras distintas, una palabra que es pactos y otra palabra que son votos. Estas palabras tienen su origen en el hebreo y nosotros podemos encontrar la definición. La palabra pacto es la palabra berit y el significado de ella es un pacto establecido bajo una promesa. Ahora bien, en un pacto tienen que haber 2 partes. Una parte que es quien propone el pacto, y quien propone el pacto tiene que ser un ser superior, un ser que no hay duda que va a cumplir con aquello que pactó. Entonces nosotros encontramos que Dios es quien hace los 7 pactos que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Cuáles son los 7 pactos? Ok, vamos a nombrarlos. El pacto número 1 es el pacto edénico, el pacto de Adán, el primer pacto que Dios hizo con la humanidad cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén. El segundo pacto es el pacto noágico, que es el pacto que Dios hace con Noé, el pacto por medio del cual promete Dios a Noé que nunca más destruirá la tierra con la lluvia, con el agua. El tercer pacto que encontramos es el pacto abrámico. El pacto abrámico es el pacto por medio del cual Dios le da la promesa a Abraham que él tendrá una nación en su simiente y que esa nación y que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, de donde viene la descendencia de Jesucristo. Luego viene el pacto mosaico. El pacto mosaico es la ley de Moisés, la ley que nosotros encontramos de Dios para el pueblo de Israel, la ley que establece Dios para que el pueblo de Israel se convierta en el pueblo de Dios. Entonces es así como el pueblo puede llegar a convertirse en el pueblo de Dios. Luego encontramos el pacto davídico. El pacto davídico es el pacto que Dios establece con David para que con este pacto pueda también venir la promesa del Mesías. A través del pacto davídico nace la promesa del Mesías, nace la promesa de Jesucristo que estará sentado en el trono y que nunca más perderá el trono por la eternidad. Ese trono, los israelitas siguen pensando que es un trono natural, pero está hablando clara y específicamente acerca de el trono de Jesucristo. También nosotros encontramos el pacto levítico. El pacto levítico es el pacto por medio del cual se establece el sacerdocio para los levitas, con el cual se pacta que únicamente los levitas serán los que llevarán el sacerdocio dentro del templo de Dios. Esto para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Recordemos que la iglesia y el pueblo de Israel no somos lo mismo, son 2 cosas distintas. El pacto levítico entró en vigencia y fue vigente durante el tiempo del pueblo de Israel. Eran los únicos que podían ser los sacerdotes para la administración del templo. Y por último, tenemos el más importante de todos, el nuevo pacto, el pacto mesiánico, el pacto de Jesucristo, por medio del cual nosotros somos salvos hoy día y tenemos acceso a la salvación a través del perfecto sacrificio de la cruz del Calvario que Jesucristo hizo para redimir y comprar nuestros pecados. Es de esa forma que nosotros encontramos los únicos 7 pactos válidos en la Biblia. Fuera de estos pactos no existe ninguno. Hay algunas posturas teológicas que quieren enunciar 2 casos totalmente aislados y separados y que no están correlacionados el uno con el otro y que tampoco tienen características similares. Estos 2 casos son 2 votos que hicieron 2 personas delante de Dios. El primero que nosotros encontramos y del que más se agarran las personas es el caso de Jacob. Jacob dice que se encontró luchando con un ángel y dice que luchaba por una bendición con el ángel, pero también dice que él hizo un voto para con Dios. Ahora mira las características que hay en un voto. Cuando Jacob hace el voto hacia Dios, él le hace una petición y le dice: si tú me bendijeres a la tierra donde yo voy y me prosperares y me hicieres venir en paz con mi familia, entonces yo te daré el 10% de todas las ganancias. Te daré los diezmos de todas las ganancias. Ese fue un voto que hizo Jacob para con Dios. En este voto nosotros encontramos una característica bien demostrativa que no es exactamente lo mismo que un pacto. ¿Cuál es? Mira, primero él hace la propuesta.
qué es lo que él está solicitando a Dios, a ver si Dios en su misericordia quiere concederlo. Y le dice, si tú me bendices. Por ejemplo, el voto de Jacob que hace para con Dios es un voto que tiene muchas características que nos permiten valorar y entender que es diferente de un pacto, de un berit. Este voto de Jacob dice que él le propuso a Dios algo. Le dice, si tú me bendijeres al lugar donde voy y me prosperares y me hicieres regresar en paz con mi familia, entonces yo te daré los diezmos de todo lo que yo tuviere. Entonces nosotros vemos ahí tres características. La primera característica es que él está amparándose en la misericordia de Dios. Él está pidiendo algo, haciéndole un voto de lo que él podrá dar si recibe la misericordia de Dios, esperanzado de que él puede llegar a recibir esta misericordia de parte de Dios. Ahora bien, mira y entiende algo. Él primero hace cuál es la situación que él desea. Él dice, si tú me bendijeres y me prosperares y me hicieres regresar en paz. Él pone qué es lo que está esperando. Primero, entonces yo, al final, si lo recibe, te daré los diezmos de todo lo que yo tuviere. Entonces nosotros vemos que primero él está esperando recibir algo para después poder dar a cambio aquello que él prometió. No así como tú vas a ver hoy en día en las iglesias de la prosperidad, que cuando te hablan acerca de pactar con Dios, te dicen pacte, traiga su dinero y hágale un voto a Dios. No funciona así porque no es así lo que nosotros encontramos en la Biblia. No tiene ningún sustento bíblico que tú vengas con dinero como queriendo comprometer a Dios, como quien dice, ya yo te pagué, Dios, ahora tú tienes que darme a mí lo que yo te estoy pidiendo. No funciona así de ninguna manera. Y eso es lo que te hacen ver estas personas que te llevan a gastar tu dinero de una manera no adecuada, porque eso no tiene ningún soporte ni sustento bíblico. Es por misericordia. Ahora mira las características cuando es un berit, cuando es un pacto que Dios ha establecido con el hombre. Cuando el pacto viene, vamos a hablar del pacto abrámico. Cuando el pacto viene, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le dará un hijo en el cual tendrá una grande descendencia. Primero Dios le dio ese hijo y en realidad Dios no le pidió nada a cambio a Abraham por haberle dado ese hijo que fue Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, nació precisamente por la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Y nunca pidió nada a cambio. Sin embargo, cuando Isaac ya había nacido y era un muchacho joven, Dios lo llama y le dice, ok, ven, trae al niño, porque lo vas a sacrificar para mí. Probando así el corazón de Abraham hacia Dios. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta en las escrituras que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar al niño, Dios lo detuvo porque no era esa la intención. Dios nada más estaba probando el corazón de Abraham para ver si Abraham estaba listo realmente para ser el patriarca en el que se convirtió. Y demostró que sí lo estaba, y demostró que sí lo era, y por eso es llamado el padre de la fe, por la fe que mostró al hacer o al intentar hacer el sacrificio de Isaac solamente por mandato de Dios. Entonces nosotros vemos que las características son distintas. En el pacto Dios primero te bendice y después te pide algo a cambio. No es al revés, porque Él es Dios. Y dice la palabra, recuerda que Él está en los cielos y tú estás en la tierra. Es decir, Él es más grande que nosotros. Tú no puedes proponerle un pacto, porque tú y yo no tenemos la capacidad de cumplirle a Dios. Nosotros podemos fallar. Lo que nosotros podemos hacer son votos. La misma Biblia dice, cuando te acerques a Dios para hacer votos, entonces no dice para hacer pactos, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Entonces nosotros podemos determinar y encontrar que bíblicamente no es posible que nosotros los seres humanos propongamos un pacto para con Dios. Si te interesa más acerca de este tema y te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Dios te bendiga.